Bien, cuando hablamos del comportamiento de los usuarios no vamos a poder describirlos, y ya hemos hablado de esto en algún otro tema, de una forma determinista. No vamos a saber cuándo los usuarios van a llamar por teléfono, ¿vale? Entender que la telefonía, la red telefónica es anterior a las redes de conmutación de paquetes, es anterior al transporte de datos. Entonces, aunque en algún tema anterior ya hemos hablado de redes de conmutación de paquetes, de transporte de datos y de tráfico de paquetes, en realidad, históricamente, tendríamos que haber empezado hablando de la telefonía, a lo mejor del telégrafo incluso, ¿vale? Entonces, está más estudiado y más modelado el comportamiento de la red telefónica y del usuario telefónico, y de hecho es un comportamiento más simple que el de las redes de datos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, me parecía más lógico hacer una introducción empezando hablando de las tecnologías de conmutación de paquetes como Ethernet y otras tecnologías, porque hoy en día a lo mejor incluso son más cercanas que la telefonía, ¿vale? Hace unos años todo el mundo sabía lo que era el teléfono, pero las redes de ordenadores no, y hoy en día pues usamos el móvil más para redes de ordenadores que para lo que es llamar por teléfono, ¿vale? Justo al revés. Entonces, a la hora de caracterizar a los usuarios, en todo el mundo en el escenario telefónico vamos a caracterizarlos de nuevo estadísticamente, ¿vale? Eso quiere decir con la probabilidad de que hagan llamadas, con la probabilidad de que sus llamadas duren una cierta cantidad de tiempo. Bien. Y básicamente esos son los dos parámetros que nos importan, que es cuándo llaman y cuánto duran sus llamadas, ¿vale? Entonces ya lo habéis tenido que utilizar en el tema anterior, pero un poco lo que necesitáis es recordar lo que es una variable aleatoria, la función de distribución, la función de densidad de probabilidad, si es una variable aleatoria continua, una variable aleatoria discreta, una media, ¿vale? Tampoco voy a entrar en grandes demostraciones en lo que queda de este tema, ¿vale? Os voy a dar un poco el planteamiento básico y cuál es la formulación que al final se emplea, y bueno, en alguna otra asignatura optativa pues podemos indagar un poco más en exactamente estos modelos matemáticos de dónde salen. Bien. Entonces, fijaros, me doy cuenta de que en realidad, mirando un poco el temario de la asignatura en la que habéis dado probabilidad, ¿vale? La asignatura de estadística, ¿vale? La parte de estadística, de estimadores y demás, no me importa tanto. La parte que necesitamos es la parte más de probabilidad, probabilidad condicionada, funciones de distribución, variables aleatorias, etc., ¿no? Me daba cuenta que, claro, habéis visto variables aleatorias, pero no habéis visto lo que es un proceso estocástico, ¿vale? ¿A alguien le suena el término proceso? A lo mejor lo ha usado un poco Miquel por encima, pero en realidad en la asignatura de estadística no aparecía en el temario. ¿Os lo hablaron de procesos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Cara de póker, no sé de qué me estás hablando. Bien, no voy a entrar mucho en esto, pero claro, cuando hablamos del proceso de Poisson estamos hablando de las llegadas, cuando se hacen las llamadas telefónicas, que lo modelamos con un proceso de Poisson. Y probablemente vosotros en la asignatura de estadística lo que habéis visto es la variable aleatoria de Poisson, ¿vale? Es una variable aleatoria, X, que tiene una función de distribución. Bien, un proceso estocástico no es más que un conjunto de variables aleatorias, ¿vale? De que hablo con la profesora de estadística para ver si esto lo veis o no, pero en el temario no estaba, justo estaba la variable aleatoria de Poisson al final de la parte de probabilidad. Un proceso no es más que un conjunto de variables aleatorias, ¿vale? Puede ser lo que llamamos un proceso de tiempo continuo. Fijaros que las variables aleatorias tienen un índice, entonces ese índice es una variable continua, una variable real, ¿vale? Cualquier valor de un rango real, o puede ser lo que se llama un proceso de tiempo discreto, ¿vale? Entonces esa variable, ese índice para contar las diferentes variables aleatorias, pues es un número entero, básicamente un conjunto mapeable a los naturales, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. ¿Vale? Entonces un proceso estocástico, por si no os acordáis o no lo habéis visto, no es más que un conjunto de variables aleatorias. Bien. Entonces, claro, nosotros lo que necesitamos para caracterizar al usuario telefónico es cuándo se produce la primera llamada, cuándo se produce la segunda llamada, cuándo se produce la tercera llamada, cuándo se produce la cuarta llamada. ¿Vale? Entonces, cada uno de esos instantes de tiempo es una variable aleatoria. La variable aleatoria de cuándo se produce la primera llamada, la variable aleatoria de cuándo se produce la segunda llamada, la variable aleatoria de cuándo se produce la tercera llamada. ¿Vale? Todas ellas son variables aleatorias y no son variables aleatorias independientes, ¿vale? El valor de una condiciona el valor de la siguiente, ¿vale? Si yo defino la variable aleatoria x sub 1 como el instante de tiempo absoluto, ¿vale? La hora a la cual se produce la primera llamada, defino la variable aleatoria x sub 2 como el instante de tiempo al que se produce la segunda llamada, claramente no pueden ser independientes. La segunda tiene que ser mayor que la primera, por definición, ¿vale? La segunda llamada no puede darse antes que la primera.
no sería la segunda llamada, con lo cual yo sé que el resultado de la segunda variable aleatoria tiene que ser mayor al resultado que salga de la primera variable aleatoria, con lo cual no son variables aleatorias independientes, ¿vale? Los instantes en los que se producen las llamadas. Simplemente porque yo he definido esas variables aleatorias como los instantes de tiempo. Bien, hasta aquí. Bien, como digo, no voy a entrar mucho en esto, solo quiero que os suene un poquitín, porque en teoría, dado las competencias que supone que tenéis que tener todos, un poco de teoría de teletráfico tenéis que saber, ¿no? Y es por lo que introducimos este tema, porque la parte del tráfico en redes de datos es más compleja que la parte de tráfico en redes telefónicas. Entonces vamos a caracterizar esos instantes de llamada con variables aleatorias, pero enseguida vais a ver que lo que voy a caracterizar no es cuándo se produce cada instante de llegada, sino la diferencia de tiempo entre dos llamadas consecutivas. Si esta llamada se ha producido en un instante, 0, el de referencia, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que se produzca la siguiente llamada? Y luego desde esa, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que se produzca la siguiente llamada? Y esas van a ser nuestras variables aleatorias de un proceso estándar, ¿vale? ¿Hasta aquí más o menos? ¿Sí?